Sí, ¿qué tal? Nuevamente por acá. Ya los tenía un poquito ahí olvidados, pero ustedes saben, los trabajos, la parte cotidiana del día a día. Vamos a seguir con los ejercicios enfocados a análisis estructural. Miren, vamos a introducir ahora el análisis de estructuras hiperestáticas con el método de flexibilidades. ¿Y qué mejor manera de tratar de resolver un ejercicio que está en tres dimensiones? Porque de hecho ya sabemos que todo ingeniero estructural, realmente resuelve problemas en el espacio. Aunque desde el punto de vista académico casi siempre se empiezan a describir ejercicios en el plano, pues para el poder asimilar la información, asimilar los conceptos. Entonces miren, vamos a atender este problema desde el punto de vista de la parte de flexibilidad. Va a ser una serie, vamos a hacer unos 4 o 5 videos los que puedan hacerse porque el ejercicio es un poquito extenso. Vamos a ir poco a poco describiendo el proceso de cómo se considera la estructura primaria y qué es lo que hay que ir teniendo en cuenta. Entonces procedamos pues. Ya sabemos que el método de flexibilidad se encarga de describir la estructura a partir de todas aquellas reacciones que están en exceso requeridas para el equilibrio. ¿Ok? Entonces, empecemos. Fíjense bien. Bueno, estructura que va a estar acá en equilibrio. Vamos a ver si probamos este. A ver, entonces, resolución por método de fuerzas o flexibilidades. Perfecto. Entonces, miren, una estructura tiene que estar en equilibrio a partir de dos consideraciones de ecuaciones, una sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos igual cero, dado que hacemos el análisis como si fuese un, un sólido rígido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la primera condición que hay que cumplir? Que es la parte de el equilibrio. ¿Ok? Cuando ya una estructura no se puede considerar o resolverla de tal manera que podamos determinar todas sus reacciones y sus fuerzas internas a través de estas ecuaciones de equilibrio, entonces hay que hacer uso de lo que es la compatibilidad, que es el estudio de la relación compatibilidad. Hay una disculpa, vamos a mejorar aquí esto. La compatibilidad, que es la relación entre deformaciones externas e internas en los elementos, y también la parte de las relaciones fuerza-desplazamientos. Estas de acá lo que hacen es relacionar los primeros dos aspectos, es decir, relacionar lo que es el equilibrio con la compatibilidad, porque casi siempre en equilibrio relacionamos fuerzas externas a fuerzas internas, mientras que en compatibilidad relacionamos desplazamientos externos a deformaciones internas de los elementos. Lo que me une a esas dos son nuestras relaciones fuerza-desplazamiento. Entonces, para analizar estructuras hiperestáticas, no solo tenemos a la mano el sistema de ecuaciones que nos da el equilibrio. Ahora hay que sumarle otras. En este caso, relaciones fuerza-desplazamiento y específicamente la compatibilidad. Entonces, el método de fuerza va a emplear el enfoque de tener en cuenta que la estructura ante las cargas que no se pueden calcular solo con el equilibrio, lo demás será resuelto con ecuaciones de compatibilidad. Procedamos. Primeramente, anteriormente en clase, bueno, en otros videos, hemos descrito estas ecuaciones vectoriales del equilibrio, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. La sumatoria de fuerzas, vistos como un vector, es igual a f en x en y, siendo esta la sumatoria de componentes en x, más la sumatoria de fuerzas en y en j, más la sumatoria de fuerzas en z en k. Esto de acá es mi resultante. Si existe el equilibrio, esto tiene que ser cero. Lo mismo sucederá con la ecuación de momento. Pero ¿qué sucede? Que ya sabemos que el momento tiene que ser medido de un punto en particular cualquiera. Y cualquier punto que se tome tiene que cumplirse que los momentos ahí sean cero. Entonces, esto que nos permite considerar que la sumatoria de momentos en x, que aportan todas las cargas, en y, más la sumatoria de momentos en y, en j, más la sumatoria de momentos en k, la sumatoria de momentos en z en k, igual cero. Entonces, si lo vemos, lo que tenemos aquí a la derecha, este cero
la verdad es un vector cero. Y un vector cero se puede representar como cero en y más cero en j más cero en k. Y de esa manera vamos a poder igualar cada uno de estos términos que están en la parte de los componentes de la ecuación de aquí, de la sumatoria de estas fuerzas resultantes y momentos resultantes, a cada uno de estas componentes. Dado que estamos en una base vectorial de tres vectores linealmente independientes, entonces podemos analizar este problema de esta forma, tridimensionalmente. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que en el sentido más general de análisis, cada una de estas componentes, al ser igualada, todo lo que está en el vector y con respecto al vector y o la base y, que por lo general es x, así igual con j y con k, nos permitirá considerar 6 ecuaciones escalares del equilibrio. ¿Y cuáles son esas? Bueno, sumatoria de fuerzas en x igual 0, sumatoria de fuerzas en y igual 0, sumatoria de fuerzas en z igual 0, también sumatoria de momentos en x 0, sumatoria de momentos en y igual a 0 y sumatoria de momentos en z igual 0. Ok, tenemos acá 6 ecuaciones de equilibrio. Perfecto. Entonces, cuando tenemos un sistema en el espacio, hay que ver que hay ciertos tipos de apoyos que tienen cierta extensión tridimensional. Si recuerdan, en la parte en 2D, por ejemplo, una articulación en la parte bidimensional nos refiere a una reacción que es ya sea una magnitud desconocida con cierto ángulo de inclinación que puede ser igual representado como una fuerza en X y una fuerza en Y tal que cumple el equilibrio. Entonces, su extensión en el espacio, es decir, ya tridimensionalmente, no hablamos de una articulación, sino que hablamos de un elemento de rótula. Y esto significa que vamos a tener acá componentes en cada una de las direcciones principales, reacción en X, reacción en Y, reacción en Z. Así lo vemos con la componente en cada uno de los ejes principales. La misma consideración podría ser una fuerza resultante con cierta inclinación. Y la inclinación que buscamos son los cosenos directores. Pero bueno, veámoslos todos por estas componentes cartesianas, que es más fácil de poder representar. Es decir, estamos proyectando todas nuestras fuerzas a lo largo de X y Z con la intención de llegar a representarlo mediante estas ecuaciones escalares de equilibrio. ¿Ya? Entonces, una articulación en la proyección 3D, estamos hablando de una rótula. ¿Y qué significa una rótula? Que existirán deformaciones rotacionales, porque la rótula puede tener ahí giros, pero no existirán desplazamientos en los ejes principales. Por eso es que se genera una reacción. Ahora, desde el punto de vista de la que restringe, el apoyo que restringe más en estos sistemas, podríamos hablar de lo que es el empotre. Entonces, esa restricción de empotre en 2D, ya sabemos que tenemos aquí igualmente una fuerza con cierto ángulo de inclinación y también ahora hay que sumarle un momento. ¿Ya? El momento es el que va a permitir que ahí esté restringido ante cualquier tipo de giro y de esa manera logramos eliminar cualquier movimiento en ese punto de conexión. ¿Cuál es la extensión entonces en 3D? Simplemente el concepto, nosotros ahora nos movemos con otro vector linealmente independiente, entonces vamos a considerar que en nuestros ejes, supongamos que tenemos aquí X, Y y este Z, si tenemos en cuenta este empotramiento, entonces significa que aquí en esta base de este elemento vamos a restringir tanto los movimientos traslacionales en los ejes principales como los giros. ¿Y cómo restringimos eso? Bueno, vamos a necesitar acá tener componentes a lo largo de los ejes, primero de fuerzas que van a restringir los desplazamientos. Aquí será fuerza en X, fuerza en Y y fuerza en Z, como también vamos a tener las restricciones de momento en cada uno de estos ejes, M en Z
M en X y M en Y. Entonces, la extensión de una restricción de empotramiento en el espacio considera 6 componentes de reacción y son las necesarias para poder tener el equilibrio. Si vemos a 6 componentes de reacción, 6 ecuaciones disponibles, entonces nuestro sistema podría llegar a formarse como un sistema determinado, es decir, donde tenemos igual número de reacciones que de ecuaciones, y podríamos dar con la solución. Perfecto. Entonces, a partir de ahí ya sabemos que cualquier empotre nos da o nos brinda 6 reacciones. El primer empotre que vemos ahí en pantalla sería completamente el necesario para mantener en equilibrio esta estructura. ¿Ya? Entonces, como en esta ocasión este ejercicio tiene otro empotre y lo que se nos pide de parte del ejercicio es obtener todas las reacciones, entonces vamos a tener 12 reacciones, 6 por cada empotre. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Si vemos que por equilibrio no es posible, ¿qué hacemos? Como estamos ante un ejercicio físico, es decir, una estructura real, bueno, supongamos que se va a construir, una estructura real que me va a representar a mí un armazón, en este caso es un tubo estándar de acero, con las propiedades geométricas que se muestran ahí en los datos. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Lo tengo que llevar a un plano matemático. Entonces, en el plano matemático, mi modelo consta de incógnitas y ecuaciones. Mis ecuaciones disponibles son 6. Yo tengo 2 incógnitas. Necesito 6 ecuaciones más. ¿De dónde vamos a tomar esas otras 6 ecuaciones? Es la pregunta. Entonces, el enfoque del método de fuerzas me dice, bueno, toma por incógnitas tus fuerzas redundantes, que son aquellas reacciones en excesos a las que puedes resolver por equilibrio. 1. Y después, dado que vamos a proceder a hacer un artificio matemático de librar a la estructura real de esas redundantes, entonces al haber hecho eso, al quitar un apoyo, lo que estaremos haciendo es que en mi estructura modificada se va a generar una respuesta. Y esa respuesta será a nivel de desplazamientos que se van a experimentar. Entonces, esos desplazamientos en el punto donde hemos removido ese apoyo, hay que restablecer la condición inicial y para eso significa considerar la compatibilidad del sistema para poder dar solución a nuestro problema. En resumen, vamos a tener en cuenta las ecuaciones de compatibilidad que se van a establecer para las deformaciones no reales en la estructura modificada. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Un ejemplo muy sencillo. El caso de una viga en 2D que está en voladizo y que se le coloca aquí un apoyo de rodillo adicional. Entonces, para poder resolver esto, que es redundante de una reacción, porque aquí tenemos 3 en el empotre y tenemos 1, y si le restamos las 3 disponibles de equilibrio para en el plano, tenemos 1. Entonces, es 1 la redundante. Me dice el método de fuerzas, considera la fuerza como tu incógnita. Artificio matemático, remueve esa incógnita. Vamos a suponer que esta estructura realmente estaba sometida a una fuerza aplicada en la viga, llamémosla f de x. Entonces, me dice a mí, considera el siguiente artificio matemático. Elimina esa redundante. Ok, ya lo estoy haciendo. ¿Y qué va a suceder? Que producto de esa eliminación, mi estructura realmente va a generar una respuesta. ¿Y cuál va a ser? Que se va a deformar. Y va aquí a presentar una deformación que llamaremos delta. Y la pregunta es, ¿existe esta deformación en estructura real? No. ¿Qué está sucediendo? Estamos violentando la compatibilidad real del sistema. Eso significa que ahí no existirá ninguna deformación. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer?
Bueno, a nivel de restablecer esa condición, hay que sumarle ahora lo que hemos eliminado. Tenemos esta viga y vamos a aplicarle la reacción aquí. Reacción, vamos a llamarle a este punto A y este punto B. Entonces, esta es la deformación en B. Una reacción en B con la intención de que suceda, de que esa reacción sea la capaz de llevar aquí una deformación contraria a la que está existiendo, con la intención de que podamos representar físicamente un comportamiento donde ya regresemos a la compatibilidad del sistema. ¿Y cuál es esa? Que la deformación real en este punto donde está el apoyo es cero. Entonces, esta es mi ecuación de compatibilidad. ¿Qué sucede? Que para este caso, como hemos llevado a una estructura isostática, se puede resolver y obtener este desplazamiento. Pero este desplazamiento también se puede resolver, pero nada más que nos quedará en función de esta reacción. Para poder encontrar esta deformación en función de la reacción, se podría emplear alguna de las ecuaciones normales que se saben. Ya sabemos que la deformación ahí es este PL sobre 13I. O si no, en vez de usar estas fórmulas disponibles que se encuentran ahí en la práctica, lo que podríamos hacer es considerar que en vez de colocar R en B, vamos a aplicar 1 de R en B y encontraremos aquí un coeficiente de deformación que es el coeficiente de flexibilidad y que se sugiere resolver mediante el enfoque de carga unitaria usando este método. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a enfocarnos a este método de carga unitaria. Por lo que si obtengo una deformación producto de un valor de deformación producto de una carga unitaria, entonces para obtener toda la deformación, yo lo que necesito es multiplicar esa deformación producto de esa carga unitaria por esta reacción. Y ya he escalado mi problema. Luego esto lo sustituyo acá. ¿Y a qué llegamos? Llegamos a lo siguiente. Llegamos a que este delta B es conocido más este delta B' que es FA, que se puede calcular porque se aplica una carga unitaria por RB y esto es igual a 0. Por lo tanto, RB es igual a menos delta B sobre FA. Y de esta manera se resuelve para el plano. Esto haremos para nuestra estructura en el espacio. Este mismo enfoque. Vamos a liberar de las redundantes que tenemos mediante el método de fuerzas y después de ahí vamos a ir restableciendo. Entonces aquí, ¿cuál de estas dos seleccionamos? Vamos a eliminar este empotre. Tenemos 6 pies, 8 pies. Entonces nuestra estructura es esta de acá. Tiene un empotre aquí, tiene este marco y está en el espacio. Estamos hablando que aquí vamos a tener 6 pies, aquí 8 pies. ¿Ok? ¿Qué es eso que tenemos ahí? Vamos a ver 6 y 8 pies. 6 pies, 8 pies y 10 kips. Y la fuerza está aquí que vale 10 kips. Ya hemos retirado nuestro apoyo ahí. Entonces, ante esta aplicación de esta carga, va a suceder que esta estructura aquí, al haber eliminado esto, vamos a tener en este punto, llamémoslo este punto A, y este punto B. En el punto B vamos a tener delta X en B, delta Y en B, delta Z en B. No hay restricción, hay desplazamiento posible. Y después teta respecto a X en B, teta en Y en el punto B y teta en Z en el punto B. Entonces tendremos 3 desplazamientos y 3 giros. ¿Ya? Y que se van a representar aquí porque esta estructura realmente se va a deformar y hay que ir a medir esos valores de deformación. Bueno, hay que representar aquí, decidamos los ejes. Este será X, este será Y y este será Z. Entonces, esta deformación
a lo largo de X se va a llamar dx en B. Esta deformación a lo largo de Z será dz en B. Y esta de aquí, vertical, dy en B. Y así también los giros. No los vamos a representar por el momento. Pero esto es lo que nosotros tenemos que hay que restablecer. ¿Y cómo se va a restablecer? Se va a ir restableciendo aplicándole gradualmente cada reacción que hemos eliminado. ¿Ok? Que hemos eliminado. Bueno, hasta aquí vamos a llegar a este video. En la próxima entrega vamos a continuar. Vamos a plantear cada una de estas reacciones que se van a ir colocando gradualmente. Y los espero en la próxima entrega. Por favor, suscríbanse al canal, compártanla con sus amistades, que se suscriban, denle al botoncito ahí de denme like también. Me va a ayudar bastante a que podamos seguir proyectando estos videos que son para ustedes, la verdad, para ayudarles y que puedan conocer un poquito más o refrescar algunos temas de análisis estructural. Nos vemos en otra entrega. Se cuidan.